¿no? Los efectos del año 2022 nos traen sorpresas, entre ellas saber que tenemos una antequerana, Carmen Parada, que es una eminencia dentro del mundo de la investigación de la neurología, desde Sevilla, desde tanto su hospital como su instituto, una referencia para España, Europa, incluso en el mundo. Agradecemos que dentro de su apretada agenda de investigación y trabajo, pues Carmen Paradas pueda atender al periódico de su tierra para que conozcamos ese personaje de la medicina que tanto está haciendo por diferentes enfermedades alusivas a la neurología. Bueno, Carmen, lo primero, ¿cómo se entera una neuróloga con su trabajo en Sevilla, su relación con la Antequera, que de repente le dicen, le van a dar un efebo para este año 2022? ¿Cómo se entera alguien que le van a dar esa condecoración su tierra? Hola, bueno, buenos días, muchas gracias. Primero agradecerte el tenerme aquí. Pues mira, estaba en la consulta y nada, y empecé a ver una llamada de teléfono insistente de un familiar, de un primo mío, José Ángel López, que es de Cartaojal, y tenía acceso a la nota de prensa que el ayuntamiento difundió, y entonces fue el primero en enterarse y no paraba insistentemente de llamarme. Cuando pude lo cogí, ya fue él el que me lo dijo. O sea, que fue un familiar muy querido también el que me informó, y luego ya, pues por supuesto, el alcalde y los medios que se pusieron en contacto conmigo. Pero la primera noticia fue esa, en la consulta, con una llamada de mi primo. Muchos se preguntan, ¿quién es esta Carmen Parada tan destacada, neuróloga en Sevilla? ¿Qué relación tienes con Antequera? Sí, nace en Antequera y cuéntanos algo de tu... Pues bueno, mi relación es que es mi media vida, o más de media casi, aunque no viva ahí, pero mis padres son los dos. Mi padre es de Antequera, de la zona de las huertas del Partido del Arroyo, y mi madre es de Cartaojal. Entonces, bueno, ellos se conocieron y pues toda mi familia, tanto paterna como materna, son de Antequera. Y luego mi pareja también es de Antequera, mi hermano vive en Antequera, mi sobrina vive ahí. Entonces mis amigos son ahí. Toda la vida tenemos casa en el campo, en la ciudad, de manera que mi infancia, mi adolescencia, ahora, todas las fiestas, verano, Semana Santa, pues las paso en Antequera. O sea que media vida la paso ahí. Y qué casualidad, Sevilla, que aunque Antequera pertenece a la provincia de Málaga, tenemos mucha relación con Sevilla, incluso pertenecimos a Sevilla antes que a Málaga o Granada, ¿no? Muchas veces lo dicen, ¿no? Que Antequera tiene mucha similitud con Sevilla, ¿no? Por la forma... Sí, un poco la idiosincrasia, un poco. Veo alguna similitud más con esta parte de Andalucía que con la otra. Está en el centro geográfico, pero quizá tire más, sí, un poquito más para acá, para el oeste. Viendo noticias de Carmen Parada, por situar a la gente que lo conozca, ya es neuróloga. Y está entre la investigación y tratando a los pacientes, ¿no? En el día a día, ¿no? Entre el Hospital Virgen del Rocío, ¿no? Y el Instituto de... Sí, yo coordino una unidad mixta que se dedica a la asistencia de pacientes neurológicos en el hospital, pero luego tenemos la otra pata, la pata investigadora, en el Instituto de Biomedicina de Sevilla, que forman un complejo. Los dos centros están juntos en el mismo campus. Entonces tenemos la unidad clínica y luego un laboratorio en el instituto que se dedica a las enfermedades neuromusculares. Yo coordino un equipo de 13 personas de los dos ámbitos, tanto puramente clínico como investigador, pero nuestra investigación, lo que hacemos en el laboratorio, siempre parte de los pacientes, de lo que vemos en la consulta. Entonces, eso es lo que se llama una investigación translacional. Trasladan lo que ve en la clínica al campo de la investigación. Y hay gente que se dedica a una investigación mucho más básica, que no tiene tanta relación directa con los pacientes, pero en nuestro caso, sí. Luego, Sevilla como importante dentro de España y de Europa de investigación internacional, ¿no? En neurología. Hemos visto como incluso estuviste en Estados Unidos haciendo investigaciones, compartiendo lo que veis en los pacientes y para poder tratar a los que hay, ¿no? Sí. Yo hice mi doctorado en este tipo de enfermedades neuromusculares en Barcelona. Y después hice un periodo que se llama de estancia postdoctoral en la Universidad de Columbia, en Nueva York, y allí estuve 2 años. Y ahí fue donde arrancó un poco el grueso, lo más fuerte de mi carrera investigadora, con el apoyo de proyectos de investigación financiados por el Ministerio de Sanidad español. Entonces, bueno, tú aportas tu idea, las presentas, tu currículum, y el ministerio decide si financia lo que tú quieres investigar, si te parece interesante, pues te da dinero y tú presentas resultados. Y así fue como empezamos a hacer investigación. Dentro de la neurología, ¿en qué campo, en qué investigación te centras, Carmen? ¿En qué parte?
Yo me centro en las enfermedades de origen genético, que afectan al nervio y al músculo y a la neurona motora. A la gente le sonará enfermedades como la distrofia de Duchenne, por ejemplo, o la ELA, la esclerosis lateral amiotrófica. Esas son enfermedades que afectan al sistema nervioso periférico y en esas son en las que nos centramos, sobre todo en descubrir nuevos genes que están provocando este tipo de enfermedades y luego intentar en el laboratorio investigar por qué se produce la enfermedad y generar modelos, tanto celulares como animales, para buscar una terapia posible. Y sobre todo la causa es genética, o hay algo en la vida de hoy, en lo que tenemos alrededor, que hace desarrollarla más o menos. Hay una parte de enfermedades que son genéticas, puramente genéticas, y se sabe que la causa es esa. Pero otra parte de las enfermedades, como la que he nombrado, como la ELA, que solamente un 10% es genética y un 90% es adquirida. Y ahí el mecanismo es mucho más complejo, porque, como tú dices, influyen muchos factores. Factores ambientales, factores condicionantes familiares, factores de vida diaria. Y esos mecanismos sí que son más complicados. En la ELA, por ejemplo, no se conoce cuál es la primera causa, por qué empieza la enfermedad, que es más complicado. Sabemos que es muy complicado y en una entrevista no vamos a resolverlo todo, ¿no? Pero muchas veces decimos el colesterol para las enfermedades del corazón, ¿no? Que si la fruta, que si evitar la carne, las cosas. ¿Hay algunas recomendaciones básicas, aunque no sean la solución para estas enfermedades neurológicas, que puedas recomendar para nuestro hábito A saludable? ver, pero es diferente, ¿no? Si tratamos, por ejemplo, el Alzheimer, ¿no? Que no es mi campo en concreto, pero en el Alzheimer pues se sabe que mantener una mente activa, el tener una estimulación cognitiva adecuada, eso parece que retrasa o va en contra de que aparezca la enfermedad. Entonces, y en la parte mía, en la parte neuromuscular, pues claro, mantener una vida activa siempre te va a ayudar tanto a retrasar la aparición de una posible enfermedad como a llevarla mejor en el caso de que aparezca. Entonces, bueno, en el caso de la enfermedad genética es verdad que hay poco que hacer porque, bueno, el gen determina que tenga el defecto. En el caso de las degenerativas, el mantenerte activo y el mantener una estimulación cognitiva parece que mejora o retrasa la aparición. Viendo las investigaciones que están realizando por diferentes reportajes y también vemos en el día a día que cada vez aparece en personas más jóvenes, ¿no? ¿Qué ocurre? Que antes no se investigaba, no se tenía en cuenta, porque vemos personas con 20, 30 o 40 años que ya están en una fase de las cosas que están investigando muy, muy avanzadas. ¿Qué es lo que ocurre, Carmen? Sí, hay muchas de estas enfermedades, sobre todo en el campo que yo me dedico, son enfermedades de las que se denominan raras, porque son menos frecuentes. Y hay muchos compañeros que nos preguntan, oye, esto antes que no sonaba y ahora hay tanto, es que se conoce más y se diagnostica más. Incluso, por ejemplo, en la ELA, conociéndose ahora cómo se conoce y que los médicos de cabecera ya tienen mucha más conciencia de cuáles son los síntomas por los que se inicia la enfermedad, los derivan ante al neurólogo. Todavía tenemos un retraso medio de un año en el diagnóstico. O sea, pacientes que tienen una ELA tienen una media de retraso de un año, pero no en España, en cualquier parte del mundo. Es decir, que son enfermedades a veces difíciles de diagnosticar, pero ahora se diagnostican más. Entonces se conocen mejor y parece que hay más, pero no hay más. Hace falta. Probablemente no. Depende, por una parte, del enfermo, del paciente, el que tiene que avisar, ¿no? Y luego siempre la atención primaria, ¿no? El médico de cabecera es el primero que tiene que tener contacto, ¿no? Sí, nosotros hacemos muchas sesiones y muchas campañas de difusión con asociaciones de pacientes y desde el hospital con atención primaria, que son el primer escalón. Por suerte en España tenemos un sistema sanitario bastante bueno en comparación con otros países y yo la verdad que me siento muy orgullosa allá donde voy de mi sistema sanitario, que es universal y que cubre a todo el mundo. Pero es verdad que la atención primaria es el primer escalón y bueno, y es muy importante detectar los síntomas que a veces son muy diferentes. En una ELA, por ejemplo, hay pacientes que empiezan con problemas para hablar y otros pacientes que empiezan con un pie caído. Fíjate que dos maneras de enfermar más distintas y los dos al final van a desarrollar la misma enfermedad. Entonces hay que estar un poco alerta sobre este tipo de síntomas.
Ujú. Y acordarse de que puede ser neurológico. Claro. Que si alguien habla mal no tiene que ser solo del otorrino, o si a alguien se le cae un pie no es del traumatólogo, que es lo primero que piensa, sino que puede ser algo neurológico. También está el ictus como tal, es una parte también, ¿no? Que en el último año hay muchas campañas, ¿no? que dicen los síntomas para acudir, ¿no? Es fundamental, ¿no? El poder acudir Es siempre al médico. fundamental. El paradigma del ictus cerebral ha cambiado, ha habido una revolución en los últimos años completa. Antes alguien tenía un ictus y había, como se decía, poco que hacer, ¿no? Y esa idea parece que caló tanto que se ha quedado ahí como que no hay nada que hacer. Y no es cierto, para nada. O sea, ahora un ictus yo creo que es el tratamiento más mágico, si te digo, cuando veo a un paciente que llega hemipléjico sin hablar, que no puede mover un brazo, una pierna, y en agudo. Esto tiene un periodo de ventana de horas. Si llega al centro correspondiente, se hace el diagnóstico adecuado y se pone el tratamiento, el paciente puede quedar asintomático. Es maravilloso ver el tratamiento, cómo se aplica. No solamente con un tratamiento intravenoso que te disuelve el trombo, sino cuando eso no es posible, con neuroradiólogos intervencionistas que intentan extraer el trombo cuando no se puede disolver. Y eso hace falta diagnosticarlo pronto y tratarlo pronto. Y para eso hace falta un neurólogo. Claro. Es de las primeras veces que hablamos tan en profundidad con un neurólogo que nos puede hablar del tema. Cuando hablamos con responsables del hospital, del SAS, siempre preguntamos qué necesidad tiene Antequera, ¿no? Una comarca que tiene casi más habitantes que la mitad de capitales de provincia de España. En los últimos años hay colectivos que demandan un oncólogo, más pediatra, un neurólogo. ¿Haría falta un neurólogo en los hospitales comarcales o en poblaciones tan grandes como la que tiene Antequera? ¿Crees que es necesario, cómo va la evolución de las enfermedades neurológicas, que se incorporen a hospitales comarcales? La respuesta es muy breve. Sí, rotundamente sí. O sea, quizás de las enfermedades que menos... a ver, hay otras enfermedades bueno, otras especialidades pueden conocer porque son más frecuentes, simplemente por eso. Sin embargo, las enfermedades neurológicas, otras especialidades no las manejan también porque no las conocen bien, porque no las tratan en el día a día. Y hace falta, claro que hace falta un neurólogo. Estamos hartos de ver pacientes que llegan, que no paran de dar vueltas por diferentes especialidades, hasta que al final llegan al neurólogo y hace el diagnóstico correcto. Y bueno, igual que cada uno entiende, yo no puedo tratar una enfermedad que no conozco, o sea, para nada, yo trato lo que sé. Entonces el neurólogo es la persona que debe tratar las enfermedades neurológicas y no otra especialidad. Esa es mi opinión. En Andalucía, en España, en el mundo, ¿se prioriza el neurólogo en los hospitales? Pues mira, en otras comunidades autónomas claramente se prioriza. Yo estuve trabajando en Extremadura en el año 2003 y en Extremadura, que parece que es una comunidad autónoma económicamente, ¿no?, un poco a la cola del resto de España, desde el 2000 hay neurólogos en todos los hospitales comarcales, en todos, mientras que en Andalucía no, solamente si el hospital en cuestión cree que dentro de su gestión es adecuado tener servicio de neurología, lo tiene, si no, no. Así que depende. No se entiende, ¿no? Es una reclamación que hacemos los neurólogos desde que yo soy residente y no sabemos por qué no hay. Bueno, sí sabemos por qué, claro, hace falta inversión, pero bueno, es invertir en salud, no sé, y a día de hoy no tener neurólogos en los hospitales comarcales para mí es un atraso completo. ¿Y la pandemia cómo está afectando a los enfermos, las investigaciones de neurología, ¿no? Pues está afectando y allá estamos arrancando y ya se está engrasando todo y se conocen muchas más cosas, pero al principio fue horrible, fue un parón total y, por ejemplo, ten en cuenta que, por ejemplo, en nuestro servicio llevamos la asistencia a pacientes en la investigación y dentro de la investigación los ensayos clínicos. Los ensayos clínicos, un poco por resumir, son los estudios que se hacen para probar nuevos tratamientos. Entonces, tenemos un montón de pacientes que están dentro de un ensayo clínico y que eso se quedó parado. No podíamos hacer visitas, teníamos muchísima dificultad para entregarles la medicación, porque eran medicaciones de investigación, no era un fármaco habitual de farmacia, sino de dispensación hospitalaria. Y no sabíamos cómo hacerlo, cómo llegar, los pacientes no podían venir al hospital, nosotros tampoco. Y ha sido un año duro. Y luego, por otra parte, el servicio de infecciosos estaba saturado, como ya sabéis. Entonces, muchos de los profesionales de otras especialidades, como neurología, fuimos voluntarios a la planta de infecciosos a apoyar a los compañeros, porque aquello era una locura. Entonces, mucha gente...
que estuviste ayudando, ¿no? A la zona de respiratoria. Claro, claro. Primero se pidieron voluntarios. Una compañera nuestra de la unidad de neuromuscular fue la primera que se ofreció voluntaria, y luego más compañeros y yo misma. Entonces tuvimos que apartar un poco la atención a nuestros propios pacientes de nuestro servicio y en la investigación y volcarnos en infecciosos. Y allí estuvimos todos trabajando, entrando a las habitaciones de los enfermos, poniéndonos los EPI y echando las manos en lo que podíamos. O sea que eso ha sido, el que no lo ha vivido desde dentro, fue muy duro, fue muy duro. Cuando está ante un enfermo en el que su situación personal, sus músculos, su mente está tan mal, ¿cómo consigue seguir para adelante e intentar no mostrar lo que por dentro pensáis o sentís, Carmen? Bueno, ahí el apoyo de la unidad es muy importante. Nosotros, por ejemplo, para los pacientes con ELA, la atención no es de un médico o de una enfermera, somos lo que se llama un equipo multidisciplinar. Entonces, el paciente llega a nuestra unidad y en esa mañana pues lo vemos todos los compañeros. En vez de hacer que el paciente vaya un día a rehabilitación, otro día son pacientes con una movilidad muy reducida. Entonces, el sistema lo hemos hecho al revés. Nos juntamos todos en el mismo día y el paciente viene y en esa mañana nosotros somos los que vamos a verlo a él a la consulta, nos movemos. Entonces se crea un ambiente mucho más cálido y mucho más cómodo para el paciente. El paciente se siente mucho más arropado en ese ambiente que no yendo a una consulta con una mesa en medio, luego a otra consulta distinta. Entonces la sensación de equipo es muy importante, yo creo, para tratar a estos pacientes. Y la sensación de que también, claro, ellos saben que hacemos investigación, entonces llegan, comentamos las cosas que hacemos en el laboratorio, oye, ¿y qué pasa ahí con mi enfermedad? ¿Qué? ¿Y el ratón ese que estabais probando el tratamiento? Bueno, no sé, la verdad es que el sentimiento de unidad y de equipo multidisciplinar para mí es muy importante a la hora de transmitirle un poco más de confort al paciente cuando no puede llegar, cuando la medicina ya no llega. Carmen, me gustaría para terminar mandar como siempre esperanza, optimismo, ¿no? Que bastante mal vemos las noticias como estas cosas, que los índices, que sin mascarilla, sí, no, todas estas cosas. ¿Cómo ves de aquí a 5 o 10 años el mundo de la neurología y el campo de investigación que está realizando, ¿no? Suponemos que hay datos prometedores para mejorarlo. ¿Cómo te lo imaginas, no sé, 5, 10, 15 años, cómo va a mejorar el campo que investigáis? Yo creo que viene una revolución. Creo que viene, en concreto en el campo de la genética, se están desarrollando una serie de terapias génicas que son alucinantes. Cuando ves el efecto en niños con una atrofia muscular espinal, que antes nacían y se morían con entre 6 y 12 meses, y ahora cuando los diagnosticas justo después del nacimiento, si se hace un buen diagnóstico, se pone una terapia génica en concreto que hace que el paciente viva, corra, camine. O sea, es una revolución que yo creo que se va a extender a otro tipo de patología. Estoy convencida, vamos. Lo que hay que hacer es intentar que estas terapias, que ahora es un problema, yo creo que también se debe hablar, que no sean tan sumamente caras, que no sean tan caras, porque esto cae sobre los hombros de un sistema sanitario público, que es que no me canso de decirlo, que tenemos un sistema perfecto, que los impuestos sirven para eso, sirven para que tengamos medicinas, para que tengamos carreteras y los tengamos todos, que ojalá no me toque a mí nunca, pero que mi dinero sirva para que si me toca o le toca a mi vecino, tengamos la asistencia tan excelente que tenemos. Y para eso se tiene que pensar que todos esos fármacos no pueden ser tan sumamente caros, no se debe dejar todo en manos de la empresa privada. Hay que apoyar la investigación pública. Bueno, no sé, esa es mi idea. Magnífico. Carmen, muchas gracias por atendernos. Ya sabemos, en el año 2022, en esta pandemia, gracias a los Estados, pues conocemos a una persona que está investigando, participando para que el campo de la neurología y las enfermedades raras, ¿no? El ELA, como a lo mejor el más conocido por el día a día, avancemos. Ojalá en la próxima entrevista que hagamos veamos los avances. Y ya saben ustedes, en el corazón de Andalucía nació quien trabaja en la capital de Andalucía para mejorar todos estos sistemas y ojalá pronto sigamos haciendo. Gracias por atendernos, Carmen. Muchísimas gracias.